¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? A vos, a toda tu audiencia. Espero que esté Carmen por ahí. Acá estoy, Flavio, ¿cómo te ¿Qué tal, va? Carmen? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Está Bien. aquí, está aquí. Recién Bárbaro. un poquito que en el corte hablábamos de todos estos temas y al margen de la polémica, a mí me resulta más interesante, bueno, hablar de qué se puede, ¿no? Digo, de la necesidad de generar algunas dosis de conciencia respecto de el consumo de medios de comunicación, de los discursos políticos. Digo, sin meternos ya en lo estrictamente ideológico, pero sí decir, bueno, mira, digo, ¿qué se puede hacer desde la escuela para generar ese contexto Claro. de que saber que no todo es lo mismo, ¿no? Y de la violencia en general que hay en el país, Y de porque la no es violencia. solamente el intento de magnicidio, la violencia general con que se vive, la Exactamente, violencia intrafamiliar, la Sí, violencia en la sí. calle. exactamente. ¿Qué estás viendo Ahí, vos? ¿Qué nos podés aportar? ahí hay dos cosas. En tu introducción me interesaron un par de cosas que planteaste. La primera es esto de que no hay posibilidades, digamos, de un debate o una... No le llamemos debate, llamémosle conversación pública, Ujú. eh, digamos, equilibrada, como para que todos participen y tengamos diferentes voces y podamos escuchar y se arme un debate a lo largo de eso. Creo que esas condiciones hay que construirlas. Ujú. Que lamentablemente no hay una búsqueda en la construcción de las condiciones, en principio, y eso es un verdadero problema para cualquier tema, Sí, este o cualquier otro que tengamos. sí. Sobre el punto en particular, digo, sí, es cierto, ha ocurrido esto de los cuadernillos en provincia de Buenos Aires. No quiero minimizarlo absolutamente. Ujú. No es toda la provincia, es solamente un distrito y fue una jefatura educativa de un distrito en particular, Tapalqué, Azul y esa zona. Pero por detrás de eso, en realidad por debajo de eso, no por detrás, por debajo de eso, lo que estamos discutiendo en realidad es el adoctrinamiento. Si hay o no adoctrinamiento en las escuelas. Y esto es lo que me parece que a mí me resulta que tenemos que dar un debate sobre esto, porque lamentablemente estamos confundiendo cosas en la conversación pública que nos van a llevar a lugares insospechados. Sí, En principio, un adoctrinamiento, como la palabra tal cual en términos políticos se plantea, necesita de una cohesión social firme, uniforme, que utilice los contenidos escolares como un elemento central predeterminado y excluya otros contenidos. ujú. Un segundo elemento que necesita es una acción sistemática para controlar a todo el sistema educativo. Aquellos que no lo cumplan, después coerción, que es el tercer elemento, coerción para disciplinar a los disidentes. Sí, En este caso particular no se da ninguno de los tres. sí, A ver, ¿por qué? Porque el único que podría hacerlo es el Estado y el Estado no lo está haciendo en particular como este formato. Esto no quiere decir que en realidad lo que ocurra es que haya una cosa diferente, que es la sobreideologización de un docente o de un colectivo de docentes que, aprovechando esta simetría entre docentes y alumnos, entre maestros y alumnos, abuse de su posición como docente para bajar lo que decimos comúnmente, bajar una línea. ujú. Pero allí no es adoctrinamiento. Lo que estamos viendo es un mal profesional. En realidad, el docente para enseñar tiene que abrir un juego, abrir un campo, digamos, donde los alumnos puedan confrontar ideas y no una idea cerrada. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo en realidad y en el fondo es qué tipo de docente tenemos, qué tipo de profesional docente estamos teniendo en las escuelas y qué pasa con estos pequeños grupos, porque no son los grandes grupos lo que ocurre en esto, sino pequeños grupos que están sobreideologizados en cada una de las escuelas. Digo, Se entiende, se entiende. quiero llevar esto para separar la paja del trigo en Ujú, principio. ujú. ¿Eh? Que Porque si no, no es parte de un plan o un programa, sino que, bueno, son emergentes de algunas situaciones a ver, particulares en buena medida, digamos, ¿no? de hecho, la educación, la escuela, el adoctrinamiento en la escuela es constitutivo de los sistemas educativos. Si uno va a la bibliografía educativa, tanto de izquierda como de derecha, anarquistas o católicos, el mismo Marx plantea que la escuela pública es un
un órgano para adoctrinar, y por eso le impugna, ¿no? Entonces digo, tengamos cuidado con esto, porque en la Argentina sí ocurrió esto. ¿Y saben hasta cuándo ocurrió? Hasta el año 83. Y hay un elemento central para planteárselo en este sentido. El elemento central es que uno de los mecanismos para poder realizar este control ideológico, esta lógica de adoctrinamiento, es el uso o el control sobre los textos escolares. Sí. Hasta el año 83 funcionó una comisión que determinaba qué se podía leer y qué no dentro de las escuelas. No solo en periodos de dictadura, también en algunos periodos democráticos. Claro. ¿Sí? Y a partir del año 83 no se convocó más a esta comisión. Por lo tanto, hay un modelo que algunas veces algunos plantean que también habría que revisarlo, que hay una amplitud en términos de lo que ocurre con los textos escolares, por ejemplo, en esta área del texto escolar específicamente, y que algunas veces discutimos con respecto a si no nos estaremos plegando a modelos que tienen que ver más con las editoriales que con las políticas que los gobiernos definen, ¿no? Flavio, te hago una pregunta vinculado a esto último que decías, y desde mi rol de periodista, digo, no me llama mucho la atención en algunas ocasiones, y digo, no me explico básicamente cómo la escuela, vos me decís, mirá, hay lugares en los que sí, o se está abordando ese tema, o no, pero esto de educar o dar elementos a estudiantes, digo, para discernir un poco más profundamente respecto de la realidad de los medios de comunicación y a los discursos, digo, ¿no? Esto de aspectos básicos, ¿no? A veces me toca hablar con jóvenes, con niños, con adolescentes, esto de, está en YouTube, está en las redes sociales, como si eso fuera la más estricta verdad, digamos, ¿no? Como una disociación respecto de que eso pudiera tener dosis de, básicamente, de no ser cierto rotundamente, o poder cuestionar ese canal o esa comunicación, digamos. ¿La escuela está abordando ese tema? ¿No le interesa? ¿O en el medio de la marejada de otros problemas que tienen impacto allí, esto queda como una cuestión absolutamente secundaria? Sí, mira, justamente estoy leyendo, en este momento estoy terminando de leer Infocracia de Byung-Chul Han, un coreano filósofo, que plantea temas que tienen que ver con lo que planteas vos ahí. No lo plantea desde la escuela, lo plantea desde una visión más general, ¿no? Claro. Sí, la idea es esa, ¿no? Digo que el primer ámbito de donde asimilar estos elementos podría ser la escuela, no sé si debiera, lo planteo como tema. En realidad lo que plantea es cómo impacta la información y la circulación de la información, que muchas veces pueden ser las fake news o lo que sea, en la formación de los seres humanos. En cómo después ellos, corroboran o no corroboran, o dan por válido o no válido un discurso. Yo creo que la escuela lo intentó hacer durante mucho tiempo con los medios más tradicionales. La radio en su momento, la televisión posteriormente. Intentó hacerlo, hay en cada uno de los diseños curriculares, tanto de primaria como de secundaria, acápites definidos sobre cómo aprender a decodificar esa información que los medios y generar alguna lógica de tabla de valor, ¿no? Claro. ¿Cuánto puede ser cierto o cuánto no? ¿Cuánto puede ser verdad o no? ¿Cuánto es verosímil y cuánto es verdad? Dos palabras diferentes para tener en cuenta a la hora en que hablamos de verdad. Lo que me parece a mí es que la escuela no ha logrado, como no lo ha logrado en la sociedad, no lo hemos logrado, cuando estos mecanismos se multiplicaron por NB, que tienen que ver con las redes sociales y con el uso con la generación de información que va más allá de un medio que antes era una lógica. Bueno, ustedes saben mucho más que yo esto de cuestiones de comunicación, con la lógica de la teoría hipodérmica, donde un mensaje llegaba a una masa y se creía que todos entendían lo mismo. Después eso se diluyó y ahora se analiza que un mismo mensaje puede ser decodificado de diferentes maneras. Ahora el problema es que se multiplicaron también los mensajes. Claro. Por lo tanto, esos mensajes lo que terminan creando son pequeños grupos donde, ya creamos clubes de fans.
digamos, estamos de acuerdo o no, creemos o no. Yo, por ejemplo, algo muy interesante que ocurrió en este último tiempo, que es lo que ocurrió con el atentado de la vicepresidenta, a la vicepresidenta. Hay gente que no cree que haya ocurrido directamente. Sí. Entonces lo ves en medios y digo, Claro, hay una claro. construcción muy diferente. Y en la escuela esto se está complicando cada vez más. No cabe la más mínima duda de que no es tan fácil. Por eso es importante para mí, y digamos, medio a modo de síntesis, con respecto a lo que ocurrió y este cuadernillo de la provincia de Buenos Aires. Yo me hice 4 preguntas básicas por sí o por no. Y las preguntas eran, ¿es importante que la escuela trate de estos temas como el ataque a una vicepresidenta? Yo creo que sí, que es importante que se trate en la escuela. ¿Se eligió la mejor manera a través de estos cuadernillos? No, la verdad que no. Uno ve los cuadernillos y además hasta tienen errores groseramente evidentes en términos pedagógicos y didácticos. ¿Es bueno que una gestión política impulse su tratamiento en la escuela? Sí, por supuesto que es bueno que impulse el tratamiento. Ahora, ¿es bueno que esa misma gestión imponga o sugiera una propuesta pedagógica didáctica para tratar el tema? No, justamente no. Y ahí es donde yo creo que es donde nos estamos parando, que es por debajo de todo esto y en el sustrato, me parece que lo que está ocurriendo tanto del lado de los que critican como del lado de los que apoyan lo que ocurrió con este cuadernillo en la provincia de Buenos Aires, es que no creemos en la profesionalización docente, no creemos que los docentes sean profesionales, que puedan tratar estos temas. Entonces le bajamos una línea o dejamos de bajársela. Digo, me parece que es importante tomar esto en cuenta. Claro. Digo, los docentes están capacitados para trabajar en su aula con estos temas y por supuesto pueden abrir diferentes espacios como para la discusión. ¿Habrá docentes que ideologizados se pasen de rosca? Y sí, los habrá. Claro. Para eso hay mucha posibilidad, hay una gran posibilidad que utilizar las mismas herramientas que tenemos, claro. Los estatutos del docente, el diseño curricular, por supuesto, como elemento central, y los reglamentos escolares. Claramente dicen que no se puede partidizar ninguna de las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de la escuela. Por lo tanto, a esos docentes les cabe las generales de la ley como para ser apercibidos o llamados al orden frente a lo que están haciendo. Ahí también juega si los gobiernos están en condiciones y tienen ganas de hacer este control e ir por esos docentes que no están cumpliendo con su rol profesional, no porque estén bajando el niño, no, sino porque no están cumpliendo con su rol profesional de enseñar en amplitud, de enseñar en diversidad, de enseñar con las posibilidades de llegar a acuerdos básicos con mucha información de diferentes lugares. Sí, no, obviamente con la escalada de violencia que estamos presenciando en lo cotidiano, no solamente con este hecho que ocurrió el viernes pasado, hablar de la violencia y bajar un poco, porque los chicos también sufren violencia en su casa y ven violencia en la calle y reciben violencia en las escuelas muchas veces. Entonces estaría bueno abordar el tema, pero con objetividad, no con partidismo. Bueno, justamente eso es lo que te planteaba, Carmen. Claro. A ver, no me parece piola la ideologización. Claro. Me parece contraria a la profesión docente. Ese es el punto. Un docente que ideologiza o sobreideologiza lo que está haciendo es no siendo docente, no bajando líneas solamente. Claro. Y entonces ahí es donde me parece que si nosotros lo viéramos desde ese lugar, seguramente lo que tendríamos que hacer, y nos vamos a poner, es, bueno, ¿cómo estamos formando a los docentes? ¿Cómo hacemos para mejorar esta formación? ¿Cómo hacemos para confiar en la profesión docente? ¿Cómo hacemos para controlar? Y cómo aplicamos las normas existentes? Porque no es que no existen normas frente a esta situación. Claro. Existen normas, uno va a agarrar el estatuto del docente, agarra cada uno de los reglamentos escolares de las provincias y se va a encontrar con que en todas algo dice sobre lo que no se puede partidizar. Fundamental, Carmen, fundamental, Fernando,
sacar la palabra de política, es partidización. Ujú. ¿Eh? Ni hablar. Es política partidaria, Ni no hablar. es política en general. No echarle la culpa a la política partidaria. de la ideologización o de la partidización. Ese es el punto. Ahí, ahí. Flavio, te agradecemos muchísimo que compartas tu mirada. Bueno, este tema es un gustazo siempre retomar el diálogo con vos. Seguramente la seguimos en breve. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Cuando quieran, Fer, cuando quieran, Carmen, la verdad que yo me siento muy cómodo cuando me llaman. Así Bueno. que, cuando quieran. Bueno. No hay ningún Nosotros problema. también, y nos Bueno. encanta escucharte. Bueno, La verdad que Flavio, la paso muy bien con ustedes. Bueno, Bárbaro, un buenísimo. abrazo. Abrazo Un grande. abrazo para ustedes y toda su audiencia. chao, chao. Abrazo. Hasta luego.